El título del mensaje, el mandato a servir. El mandato a servir. Hace unos cuantos domingos leímos, ¿verdad?, que en Efesios, que el Señor constituyó, ¿verdad?, a unos líderes, a unos pastores, maestros, apóstoles. Y dice en Efesios 4:12 que lo hizo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y en ese momento, que hace unas semanas tocamos ese texto, ¿verdad?, esa porción de la Escritura, dentro de lo que estamos hablando del diseño de Dios para la iglesia local, pues no tocamos ese punto a profundidad, simplemente lo mencionamos. Pero el mensaje tiene que ver precisamente con esa obra del ministerio que Dios tiene para sus hijos. Y yo comencé el mensaje, luego de decir esto, hablando de lo que Dios había hecho, de lo que hemos recibido en Él. Pero en vez de hacer lo mismo yo le pedí a los músicos que quería cantar una porción de la canción que cantaron en el devocional, ¿verdad?, que dice: tu sacrificio, ¿verdad?, me iluminó, y lo pueden poner la letra por ahí. Tu sangre roja, Dios me blanqueó, mis ropas sucias purificó, limpio soy. ¿Cuántos pueden dar gracias al Señor por eso y decir: eso es mi testimonio? Ese es mi testimonio. Pues vamos a cantarlo. Y lo cantamos todos. Tu sacrificio me liberó, tu sangre roja, Dios me blanqueó, mis ropas sucias purificó, limpio soy. Los que dan ese testimonio, canta con nosotros. Tu sacrificio me liberó, Eso fue lo que hizo el Señor. tu sangre roja, Dios me blanqueó, Aleluya. mis ropas sucias purificó, limpio soy. Una vez más. Tu sacrificio me liberó, tu sangre roja, Dios me blanqueó, mis ropas sucias purificó, limpio soy. Tu sacrificio me liberó, tu sangre roja, Dios me blanqueó, mis ropas sucias purificó, limpio soy, limpio soy, Gracias, Señor. limpio soy. Aleluya, cuánto dan gracias al Señor por esa obra en nosotros. Pero no fue suficiente para el Señor amarnos de esa manera, perdonarnos de esa manera, rescatarnos de esa manera, sino que además de todo eso que hemos recibido por gracia y por amor, Él también nos hace partícipe de su reino, de sus obras, de sus propósitos. No tenía que hacerlo. Es más, ya era demasiado con habernos salvado, perdonado y todo lo que Él ha hecho. Pero Él quiso más y nos hace partícipes de su obra, de su evangelio. Nos usa como instrumentos y eso es un privilegio grande.
Y no importa, eso es para todos sus hijos. No es para algunos. No, para todos los hijos de Dios tienen ese privilegio de ser llamados para ser instrumentos de bendición de parte del Señor. Yo les invito a estar en pie para leer uno de los pasajes en el Nuevo Testamento que nos habla sobre esa obra ministerial de los hijos de Dios en la iglesia local. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Y dice la palabra de la siguiente manera: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Fíjate, estoy leyendo, ¿verdad?, desde el versículo 7, aunque lo que vamos a estar viendo hoy es el versículo 10 y 11. Pero quise comenzar por aquí. Primero, porque una vez más, en este versículo que acabamos de leer, nosotros vemos cómo siempre estaba presente en la mente, en el corazón de los discípulos, de los apóstoles, de la iglesia. Siempre estaba presente que el Señor regresaba por su iglesia pronto, que Cristo viene pronto. Y eso era importante para ellos, o sea, mantenernos enfocados. Y esa es la verdad, Cristo viene pronto. Y si Cristo no viene pronto, en algún momento nosotros vamos a ver con Él, ¿verdad que sí? Porque no nos vamos a quedar aquí, vamos a morir. Así que cuando la Biblia habla de eso, siempre es que entendamos el sentido de urgencia que nosotros tenemos como hijos de Dios. Bueno, continuemos. Dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué hermoso, ¿verdad? Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Pero ahora, ¿verdad?, vienen los textos, que es el mensaje realmente. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa porción de la Escritura, ¿verdad? Una vez más para la iglesia del Señor, la iglesia local del Señor. Comenzamos diciendo, que aquí utiliza la palabra, ¿verdad?, ministro, ¿verdad?, y que ministren. Y tenemos que decir que esa palabra lo que quiere decir es que un servidor, un ministro es un servidor. Un ministerio es un servicio. Y que un ministro es un servidor. Y es lo que está hablando aquí. Y esto es importante porque toda la Escritura, la palabra de Dios, nos deja saber, y escucha bien, que todos los cristianos, todos los creyentes, son ministros del Señor. Es importante. Todo el que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo, es un ministro del Señor. Porque a veces se utiliza la palabra como sinónimo de pastor. Él es un ministro, y se refiere a un pastor, ¿verdad? No. Ministro es todo, en sentido bíblico, todos aquellos que han recibido al Señor, todos han sido llamados a servir, a ser un servidor. Todos. Importante entender eso. Además, como Dios ha llamado a todos los hijos a servir, a todos los hijos Dios le ha dado dones, talentos, habilidades especiales a cada uno, que vamos a ver que Él reparte como Él quiere, ¿verdad? Pero a todos para ejercer esos ministerios, esa obra en el Señor. Y Él es el que la da, Él es el que reparte. Así que todos tienen dones y talentos. A veces hay personas que piensan que no, ¿verdad? Personas que le hicieron creer: tú no tienes ningún talento, tú no sabes nada, tú no has servido en nada. Y más si tuvo un papá, una mamá mala, que le decía que no servía para nada. Eso no está bien. Eso no es un buen padre ni una buena madre. Pero hay tanta gente que dice que le decían así: tú no sirves para nada, tú no haces nada bien. Y cosas así. Pero no. Nosotros sabemos cuál es la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que todos son ministros. Y la palabra dice aquí que Dios repartió dones a todos. Así que nosotros le creemos a la palabra. Dios también te ha dado dones y talentos y habilidades para su gloria. ¿Verdad? Hay 4 pasajes principales que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que nos hablan nos toca este tema de los dones y del servicio de los hijos de Dios. Romanos 12, Primera de Corintios 12, y también Efesios 4
y Primera de Pedro 4, que es la que estamos viendo hoy, ¿verdad? El texto que estamos viendo hoy. Algunos de ellos los vamos a ver también a través del mensaje de este día. Así que, hablando de ese diseño del Señor, vemos ahora cómo Dios escoge un pueblo con un propósito. Y es lo que queremos que la Escritura nos revele. Y en apenas estos dos versículos, queremos contestar estas preguntas. ¿Quiénes son llamados a servir? ¿Por qué nosotros tenemos que servir? ¿Dónde se sirve? ¿Dónde vamos a servir? ¿Cómo? ¿Verdad? Vamos a servir. ¿Cuándo vamos a servir? ¿Para qué servimos? ¿Y en qué vamos a servir? Todas esas preguntas que uno puede tener. Vamos a ver qué nos dice la palabra y que nos ayude a entender eso a todos los que estamos aquí y que hemos creído en el Señor y somos hijos de Dios. La primera verdad del texto nos habla sobre los dones espirituales. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo del Señor. Es una capacidad, es un talento, es una habilidad que Dios da para cumplir sus propósitos. ¿Ok? Nosotros somos bendecidos con ellos, pero el propósito no es meramente que nosotros seamos edificados con estos dones y talentos, no. El propósito es poder edificar a otros y cumplir los propósitos del Señor. Y cuando Dios llama, Dios capacita a las personas. Él lo hace a cada uno de nosotros. Y es lo que vemos ahí. En el punto número 1, vamos a ir por el versículo, ¿verdad? Caminando a través del versículo. Lo primero que dice es que cada uno según el don que ha recibido. Eso es lo primero. Según el don, ¿verdad? Que cada uno ha recibido. Y esto nos muestra lo que hemos dicho, que todos, ahí dice cada uno, que todos los hijos de Dios han recibido dones y talentos. Todos. No solamente unos y otros, no. Todos los hijos de Dios han recibido dones y talentos según el Señor ha querido. Y el propósito es ejercer un ministerio. Y continuamos viendo qué nos dice la palabra a nosotros que somos miembros de una familia, de una iglesia local. ¿Qué nos dice la palabra? Porque es importante vivir conforme a la palabra. Sobre todo en estos tiempos que todo se cambia y que uno ve tantas cosas que se distancian. Cuando digo cosas que en el funcionamiento de la iglesia local se distancian de lo que dice la palabra. No, queremos ir a la palabra, queremos volver a la palabra. Lo primero es que todos Dios le ha dado dones y talentos. Nosotros si vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 al 13, ahí nos habla del fundamento de Cristo, pero nos habla sobre las obras también. Y yo quiero que leamos lo que dice allí. Dice 1 Corintios 3, 9 al 13, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mira qué hermoso lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Somos colaboradores de Dios. Versículo 10, conforme a la gracia, al favor inmerecido de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, está hablando el apóstol Pablo, se puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. De hecho ya habíamos hablado sobre eso, ¿verdad? Que los apóstoles lo que hicieron junto con Jesús es establecer un fundamento y que ya ese fundamento está puesto, por lo tanto por eso es que no hay apóstoles, pero entonces se habla de un edificio. Y de ese edificio estamos hablando de esas obras, ¿verdad? De los hijos de Dios a través de los tiempos. Versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. Él es el fundamento, sin duda. Y si sobre este fundamento algunos edifican oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué es eso? Mira, son imágenes, pero está hablando de las obras que los cristianos realizan. Eso es lo que está mostrando ahí. Si sobre ese fundamento, en el caminar de las obras, ¿verdad? Alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, etc. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Okay, lo que quiero es que ustedes vean ese pasaje, cómo está el fundamento de Cristo y los apóstoles. Luego, entonces, cómo vemos, ¿verdad? En el diseño del Señor, que se va creciendo ese edificio, que es la iglesia del Señor, cada miembro es parte de eso, aportando como en el ministerio, a través de los dones recibidos, ¿verdad? Y realizando obras al Señor. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Otro pasaje, Romanos 12, 6 al 8, nos habla también de esos dones, ¿verdad? De la gracia del Señor dada a sus hijos. Romanos 12, del 6 al 8 dice, de manera
que teniendo diferentes dones, está hablando de la iglesia en Roma, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que vemos también otro pasaje mostrándonos que Dios es el que reparte dones según la gracia, ¿verdad?, que Él tiene, y esos dones se manifiestan en diferentes ministerios, en diferentes obras. Y es lo primero que está diciendo. Y eso, en el primer punto del pasaje, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, es para todos, cada uno de los hijos de Dios. Primera de Pedro es una carta escrita a la iglesia. Por lo tanto, todos esos versículos están dirigidos a la iglesia, al Señor. Y ahí el primer punto es que todos, hijo de Dios, todo hijo de Dios, Dios ha repartido dones y talentos a tu vida con un propósito. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos le han entregado su vida a Cristo? Levanten la mano, los que le han entregado su vida a Cristo. Esos que levantaron la mano han recibido dones y talentos de parte del Señor. Eso Él lo da por gracia, acabamos de leer, para ministrarlo a otros. Es lo que sigue diciendo el versículo, para ministrarlos a otros. Y uno ve ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces podemos responder esa pregunta, ¿por qué servimos? Porque estamos sirviendo. Bueno, porque es que hay que servir en la iglesia. Porque somos ministros todos. Primero, porque nosotros vemos aquí que es un mandato. Cuando Él dice ministrelo a los otros, ese verbo imperativo es un mandato, es para todos. No es para algunos. Has recibido unos dones y unos talentos, ministra a los demás. Es un mandato, eso es lo primero. Segundo, ¿por qué servimos? Porque fuimos creados también para servir. Dios en su soberanía lo hizo así. Él repartió dones a sus hijos, tiene propósitos con sus hijos, los va a usar como nadie más los va a usar. Nadie va a hacerlo como tú lo haces, porque Dios te llamó a ti de manera especial para utilizarte. Y esas obras, dice la palabra, que Él las preparó de antemano. Dios no está improvisando. Pero yo te voy a decir una cosa. Si nosotros no respondemos, el Señor siempre va a orar. O sea, nada se va a detener. Si las piedras tienen que hablar, las piedras van a hablar. Si una mula tiene que hablar, la mula va a hablar. Triste sería que nos pasara por el lado, y es parte de la intención de lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí a nosotros, y es parte de lo que estamos predicando en el día de hoy. Qué triste sería, porque la vida pasa rápido, y que se nos pase por el lado la bendición de poder servir a Dios y a los demás con los dones y los talentos que Él nos dio de manera especial a cada uno de nosotros. Sería algo triste, porque como ustedes saben, el tiempo vuela. Finalmente, además de que es un mandato, además que fuimos creados para servir, también, tercero, es para bendecir al prójimo. O sea, Dios, esta obra ministerial de los hijos de Dios, ¿verdad? Como parte, ¿verdad?, de ese funcionamiento del diseño de la iglesia local para unir, trabajar como un cuerpo y bendecir al prójimo. Y cuando decimos prójimo, no solamente a los inconversos, tenemos que bendecir a los inconversos, pero también a nuestros hermanos en Cristo. Así que es la edificación en la iglesia, pero también a los que están afuera. Si nosotros nos concentramos aquí en las paredes y nos olvidamos del mundo, gloria a Dios, aleluya, y santo, ¿verdad? Y vamos mal. Si nos olvidamos del perdido, del sufrido y estamos aquí, gloria a Dios, bien calientitos, y nos olvidamos, estamos mal. Pero si nosotros vamos a la calle y nos olvidamos de nuestros hermanos, de la misericordia, del amor, de la compasión, del preocuparnos los unos a los otros, pues entonces también estamos mal. Dios nos ha llamado a utilizar esos dones para servir no solamente a nuestros hermanos en Cristo, sino también a los de afuera. También continúa diciendo el versículo, como buenos administradores. Como buenos administradores. Y obviamente lo que responde esa aseveración es cómo nosotros debemos servir. Debemos servir como buenos administradores. La palabra nos dice que el Señor nos compró y nos compró con precio alto, el precio de su sangre. Ya nosotros no nos pertenecemos, ¿verdad que no? Somos del Señor. Y como Él es el dueño, aún mira de todo, de nuestra vida, de nuestros hijos, de los dones, de nuestro ministerio, de nuestros bienes, de todos. Si nosotros entendemos
Toda nuestra vida le pertenece al Señor porque Él la compró. Pero la mejor vida que podemos vivir, y hemos hablado de eso y la Biblia nos habla tanto de eso, la mejor vida que podemos vivir es la que vive rendido a Él. La que reconoce que Él es su Señor. La que no toma decisiones a lo loco y hace lo que le da la gana porque yo me siento así o esto es lo que yo quiero. No. La vida de los hijos de Dios de grande bendición son aquellos que entienden que no se pertenecen y van donde su Padre y donde su dueño le dicen: Señor, ¿qué tú quieres? ¿Esto es lo que tú quieres, Señor? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Señor, y uno presentarse delante de Él. ¿Estoy utilizando bien mi tiempo, Señor? ¿Estoy utilizando bien mis recursos? ¿Estoy utilizando bien mis bienes, Señor? ¿Estoy utilizando bien mi dinero? ¿Estoy utilizando bien mis talentos, mis dones, Señor? Porque Él es nuestro dueño. Y nosotros vamos a rendir cuenta. En aquel texto que leímos en 1 Corintios 3, yo quiero leer los versículos 14 y 15, que eso no los leímos. En 1 Corintios 3, 14 y 15 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿ok? Ahí estamos usando el mismo texto de ahorita, pero vamos directamente al versículo 14. 1 Corintios 3, 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a recibir? Recompensa. O sea, ¿por qué? Porque esa obra fue, ¿verdad?, hecha en Cristo para la gloria del Señor, conforme a Dios. Con lo que Él quería como hijos de Él. ¿Verdad? Porque no estamos hablando de la salvación, ya la salvación estaba ahí. ¿Cuál era la salvación? El fundamento por el fundamento de Cristo, ya eso está. No. Pero entonces esas obras, como nosotros como hijos de Dios, como iglesia, a través del tiempo, dice: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero mira el 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hay personas que podrían pensar que este versículo está hablando de condenación, de que pierde la salvación. No sé cómo pueden llegar a esa conclusión, porque aquí mismo dice: aunque si bien él mismo será ¿qué? Miren ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Si bien él mismo será ¿qué? Salvo, aunque ¿qué? Aunque así como por fuego, raspa cum laude, ¿conocen ese término? Pero pasó. ¿Por qué? Porque no dependía de sus obras. Fíjate lo que está diciendo ahí: si la obra de alguno se quemare, ¿qué quiere decir eso? No caminó conforme a los propósitos de Dios. Y en el contexto de la obra, del ministerio, de los dones y talentos que Dios te dio, no caminaste, fuiste negligente. Sin embargo, si eres un hijo de Dios, salvo por la gracia del Señor, vas a ser salvo aunque se queman esas obras. Y sufres pérdida, pero no de la salvación, pérdida de los galardones, pérdida de haber honrado a Dios en esta vida, porque después ya no habrá más tiempo. En el cielo vamos a adorar y todas esas cosas, y unos cielos nuevos y tierras nuevas, y seguramente trabajaremos, y bueno, todo lo que el Señor quiera. Pues antes de la caída ya había trabajado allí también, en el huerto del Edén. Pero esas obras que Él ha dado para edificar el reino del Señor, ya el tiempo habrá pasado. Y tristemente se habrá quemado. Esas obras pueden ser diferentes. O sea, si yo como pastor, Dios me llamó, y yo estuve predicando y pastoreando, pero lo hice para la vanagloria mía, por orgullo, para que me vieran o lo que sea, y esa era mi motivación. Cuando el Señor ponga los años míos como pastor en esa prueba, ¿qué va a pasar con esas obras de pastor? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ustedes creen? Se desaparece. Porque no estaban en Cristo. Eso es una manera de una pérdida. La otra manera de una pérdida es que nosotros simplemente vivamos para las obras del mundo. O sea, simplemente vivamos para las cosas como el mundo vive, o sea, preocupados en mi trabajo, en el éxito, en el dinero, en la fama, en las relaciones interpersonales, en el amor, en lo que sea. Y tenía tiempo para todo, un adicto al trabajo. Pero no había tiempo para el Señor. No había tiempo para ejercer los dones que Dios me dio.
Los dones especiales que Dios te dio y que nadie lo va a hacer como tú lo hubieras hecho. Porque Dios te llamó a ti. Pero tú estabas entretenido. Luego continúa diciendo de la multiforme gracia de Dios. Y nos sigue hablando sobre esa obra de los dones, de ese llamado a servir. Y nosotros vemos en 1 Corintios 12, y es un texto largo, pero es importante leerlo, ¿verdad? Porque nos habla tan claro de cómo somos un cuerpo. O sea, Dios, la iglesia, por eso es que hablamos del contexto local. En la iglesia local Dios ha puesto un cuerpo, en su iglesia, y cada uno son miembros de ese cuerpo y son diferentes miembros. Vamos a leer 1 Corintios 12, del 4 en adelante, y lean conmigo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Mira lo que dice la palabra. No lo que dice el pastor Joel, no, la palabra. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, y a otros choferes de copilotos de Jesús. No, eso no está ahí, pero 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios es el que reparte. Y Él sabe todas las cosas. Y tú debes gozarte con lo que Dios te ha dado a ti. Porque habrá frutos en tu obedecer en aquello que Dios te ha llamado. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Mira lo hermoso del cuerpo del Señor, lo hermoso de la familia, de la fe de la iglesia. Si dijera el pie, versículo 15, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, y no los repite. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos iguales, si todos sirviéramos igual. No, hay un cuerpo diseñado por Dios en la iglesia para funcionar. Pero ahora son muchos los miembros, versículo 20, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Y aquí hay un cambio. Y tú ves el corazón del Señor, en especial por aquellos hermanos del cuerpo que quizás piensan que no, o que no tienen tanto como el otro, o que tienen una limitación o lo que sea, ¿verdad? Pero como el Señor los atiende, ¿verdad? De manera especial y les da un lugar especial. Porque los que nosotros son más decorosos, versículo 24, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Qué lindo, ¿verdad? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Por eso es que estamos yendo a la palabra. Queremos funcionar en el diseño del Señor como iglesia local, ¿verdad que sí? Estamos viendo diferentes temas que Dios ha dicho en su palabra. Pero cuando ustedes ven ese versículo 26 y ese versículo 27, no hay manera que nosotros podamos cumplir eso si nosotros solamente lo que entendemos de la iglesia es esto. Los domingos yo voy a la iglesia, entro, Dios te bendiga, escucho y me voy.
No hay manera de que uno cumpla con esto. Versículo 26, lo leo otra vez. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Cómo tú puedes cumplir ese versículo 26 si tú no sabes? Pero es algo del cuerpo. El pastor no puede hacer eso solo. ¿Cómo yo puedo hacer eso con tanta gente? Es imposible. Por eso es que cuando nosotros decimos, hacemos la iglesia pequeña, estamos en esos grupos y nos vamos integrando, porque ahí sí vemos la necesidad, el dolor, pero de la misma manera vemos también las cosas buenas y nos gozamos y nos alegramos con lo que Dios está haciendo. Pero eso no se puede cumplir si para nosotros, iglesia es, yo voy el domingo, entro y salgo. Eso no es el diseño del Señor. Versículo 28, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Y mira, ese me gusta, los que ayudan. Digo, todo es una bendición. Pero miren esto, mira la lista que viene, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan. Eso se ve todo como que, ¿cómo se ve eso? ¿Grande o chiquito? Grande, como que wow, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Wow. Y después dice, los que ayudan. Esos son una bendición en la iglesia. Esos que no le tienen un nombre. O sea, no hay un nombre para ellos. Ellos son los que ayudan. Qué bendición son esos hermanos que han respondido a ese llamado de Dios, que ha puesto ese corazón. Que tú los ves sirviendo por aquí, sirviendo por allá, ayudando por aquí. Son incansables. Los que ayudan. Hermoso. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Y por ahí sigue. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Tienen todos dones de sanidad, hablan todas lenguas, interpretan todos. No. Nos está hablando del cuerpo del Señor. La importancia de entender lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y que Él es el que llama, Él es el que provee. Y un cuerpo que entonces funciona tremendamente. Yo me gozo, ¿verdad? Y me he gozado. Hemos tenido algunas actividades especiales que nos han pedido. Hemos sido anfitriones como iglesia. Y lo que me dicen los hermanos, en cuanto, no, que sea ya los que recibían, y los que preparan las mesas, y el sonido, y la proyección, y la comida, y los del parking. Y yo les confieso, ¿verdad? Que tengo que decir, Señor, perdón, ¿verdad? Porque según me van diciendo, ay, qué bendición lo de esto, y qué bendición es esto, y qué bendición lo de esto, y la comida. Y esto yo, bueno, Señor, eres tú, no soy yo, ¿verdad? No es la iglesia, eres tú. Pero qué bendición. Porque tú ves el cuerpo funcionando. Yo sé que hay gente ahí en la cafetería que tú no le puedes quitar una olla. O sea, fregando. Déjame aclarar. Porque hay otros que tampoco se la puedes quitar si está comiendo, ¿verdad? No, pero no es eso. No estamos hablando de ese tema. No se la puedes quitar porque están fregando. Porque han entendido lo que está pasando. Yo me gozo en esas reuniones del Ministerio de Cafetería Corazón Misionero cuando sale un hermano y dice, no, pero no nos podemos olvidar que cuando nosotros estamos fregando una olla allí, esto es para un misionero que está allá. Es una visión del reino. ¿Entiendes? Y eso es el cuerpo, la bendición del cuerpo. Y vemos aquí diferentes ministerios y uno se pregunta, ¿dónde servir? Yo siempre que llego a este punto, siempre doy el mismo consejo que recibí del pastor de jóvenes, Gabriel Prada, cuando yo era jovencito. Fui donde él, no sé dónde servir, no sé qué hacer, no sé cuál es mi ministerio, pastor. Y él me dijo, Joel, servir a Dios no le hace daño a nadie. En todo lo que tú puedas ayudar y servir, disponible. Tú sigue orando, porque ciertamente hay unos dones y unos talentos especiales para ti. Tú sigue orando, que Dios te va a ir dirigiendo a los ministerios que Él quiere. Tú te vas a dar cuenta en algunos ministerios que, mira, ¿verdad? Como yo he dicho antes, hay gente que los niños, hay gente que lleva, años, Miki que lleva, creo que lleva, bueno, la iglesia tiene 50 años y creo que lleva 75 años en el ministerio de la iglesia. En los niños, todos los que eran desde chiquitos. Pero
sea, ese deseo, o sea, tantos años. Mira, hay gente que sirve un día en un nursery y sale, mira, sale así. Queda loco. No puede. Los nenes lo mataron. Pero uno ora y Dios va dirigiendo. Va dirigiendo. Así que ora al Señor, cuida tu corazón, cuídate de tu querer hacer tu voluntad. Sobre todo a veces son llamativos los ministerios de exposición, los que todo el mundo da al frente, ¿verdad? Casi nunca hay fila para limpiar los baños de la iglesia. Casi nunca hay fila para los nurseries. Casi nunca hay fila para los choferes. Casi nunca hay fila para sus misioneros. Así que tenemos que cuidarnos de los ministerios de exposición, que en vez de lo que estamos, ¿verdad?, de querer buscar agradar al Señor, queremos agradarnos a nosotros. Y eso siempre está ahí. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, del orgullo que de alguna manera nos quiera atrapar. Porque si tú estás ejerciendo un ministerio que Dios no te ha llamado, y esto es claro en la Escritura, Dios no te va a bendecir. Porque hay gente que tiene un Dios que no es el Dios bíblico. Hay gente que dice, pero Dios, ay bendito. Mira, Él no canta. A mí me gusta el ejemplo siempre de la música. Él no canta, pero como Él lo hace con ese corazón para el Señor, pues el Señor dice, ay bendito. Déjalo ahí que cante. No. O sea, una persona que Dios no haya llamado para cantar, que esté cantando, está en pecado. Está en desobediencia. La música es, definición básica, el arte del bien combinar los sonidos y el tiempo. Tú tienes que tener esos dos mínimos. Uno ha escuchado a través de los tiempos gente que se para y dice, hermano, yo no canto, pero esto es para la gloria de Dios. Eso suena bien espiritual, ¿verdad que sí que suena espiritual? Pero es bien carnal. Eso es bien carnal. Si tú no cantas, es que Dios no te ha llamado a cantar. Y eso no quiere decir que la iglesia cante. O sea, toda la iglesia canta aquí. Pero estamos hablando de ejercer un ministerio musical. Tú tienes que tener el don. ¿Cuántos tienen el don musical aquí? Levanten la mano a ver. Hay diferentes categorías. Me dicen en el baño, Después del culto hay audiciones del coro. Vayan para allá. María los audiciona y les dice. Cuidado con los ministerios de exposición. Estoy convencido de que en el cielo nos vamos a llevar grandes sorpresas. Gente que tú vas abierto y dices, ¿y de dónde salió este? Ese estaba honrando a Dios. A lo mejor los que estaban al frente, ¿y dónde están esos? Nos llevaremos sorpresas. Algo que me impactó y en la preparación del mensaje también es que yo he acostumbrado a decir los voluntarios de los ministerios y utilizo esa palabra. Y un pastor me corrigió, ¿verdad?, a través de sus escritos, el pastor Curtis Thomas. Él dijo, la palabra de Dios nunca habla de voluntarios. Habla de aquellos que sirven libremente y que reconocen que tienen la gozosa obligación de servir a los demás en cualquier forma en que sean capaces o dotados. Porque la realidad es que y yo meditando en eso decía, es verdad, cuando nosotros hablamos de voluntarios, nos da como que somos nosotros ayudando, haciendo un favor, ¿verdad? No. Es un mandato. El Señor no nos va a obligar, pero ciertamente es un mandato y la palabra dice que somos servidores. Y si entendemos esos principios no hay salida. Luego dice el texto, continuando con el texto, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Fíjate que en estos, en estos dos versículos tantos principios, si alguno hable conforme a la palabra de Dios.
Nadie puede hablar conforme a la palabra de Dios si no la conoce. Por lo tanto, los ministerios y los dones no son para los nuevecitos. Tú tienes que conocer la palabra. No puede ser un neófito, la palabra neófito es nuevo. Tú no, tienes que tener una madurez para servir. Es lo que dice ahí. El que habla, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Tiene que conocer la palabra de Dios. Yo recuerdo un testimonio de un hermano. Él iba a esta iglesia donde a las personas los ponían a ministrar rápido. El otro domingo lo ponían a ministrar. Sí. Y de hecho hay muchas iglesias así, bendito. Bendito porque se exponen a muchas cosas. De hecho, él me hace este cuento de que llega este muchacho de la calle, se convierte, se enteran que es músico, percusionista, tocaba conga. Y en el próximo domingo lo pusieron a tocar conga. Y estaba ese culto encendido. Y está ahí, y estoy ahí, todo el mundo dice, ¡santo, aleluya! Y él en medio de esa adoración y del gozo que estaba experimentando y la alegría, pero claro, del mundo, recién convertido, un nenito, un niñito, ahí en medio, como estaba tan gozoso y el culto estaba tan encendido, viene y dice, una mala palabra, ¡qué tremendo está este culto! Después de la mala palabra. Porque era un niño. Así que uno tiene que crecer. Y nosotros hablamos también de eso hace algunos domingos. ¿Verdad? Uno tiene que crecer. Porque el servir en el modelo del Señor implica costo, implica tiempo, implica sujeción. Así que cuando haya alcanzado madurez, ya es tiempo. Acércate, estamos para servirte, como siempre digo. ¿Qué Dios quiere contigo? Porque tú, vuelvo y repito, eres especial y Dios te dio dones y talentos especiales para ti, para que tú los ejerzas de manera especial. Cuando yo voy, a veces estoy con algunos hermanos de capellanía hospitalaria y yo los veo cómo ellos hablan, cómo aman a esa gente, cómo cuando uno ve a los del Ministerio Un Regalo de Amor, los de ambulantes, y tú ves a esos muchachos llenos de llagas, y tú ves a esas hermanas de la iglesia abrazándolos con todo el amor especial. ¿Qué Dios te ha llamado a ti a hacer dentro de ese contexto? ¿Y por qué? ¿Pero por qué no servimos? ¿Cuáles pueden ser las razones para que un hijo de Dios no sirva en esas obras que Dios preparó de antemano como cuerpo, como iglesia, para caminar el ministerio? Bueno, hay una regla, la regla 80-20. También se conoce como el principio Pareto, la regla 80-20. Y lo que dice es esa regla, que el 20%, aplicado a la iglesia, dice el 20% de los feligreses suele realizar el 80% del trabajo en las congregaciones. O sea que solamente un 20% de la iglesia es que realiza el 80% del trabajo en la iglesia. Yo les pregunto, ¿ese es el modelo del Señor? ¿Eso es lo que Dios quiere? Una quinta parte. Si nos dejamos llevar por esas estadísticas, estamos diciendo que de los que estamos aquí, solamente una quinta parte está haciendo el trabajo. Y está haciendo el trabajo del 80% de la iglesia. Tengo que darle gloria al Señor, porque eso es una realidad para muchas iglesias y aún menos. Y nosotros aquí, por la gracia del Señor, más del 40% de los hermanos están involucrados sirviendo como parte de la iglesia local. Y damos un aplauso al Rey de Gloria. El doble, gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí están sirviendo en algún ministerio definido en la iglesia local? Levanten la mano todos los que están sirviendo al Señor. Miren las manos. Pueden bajar la gloria a Dios. Pero para mí es importante como pastor. Yo digo, y el otro 60. No es por mí. No es por mí. Y el otro 60. ¿Qué está pasando en tu vida? Pueden haber razones válidas y pueden haber razones no válidas. Pero como pastor yo pregunto, ¿qué está pasando contigo?
Mire, puse aquí algunas razones para no estar ejerciendo un ministerio dentro del diseño de la iglesia local. Primera razón para no estar ejerciendo un ministerio. Estás muerto, ¿verdad? Físicamente. Uno que está muerto físicamente. Y a lo mejor el pastor dice, ay, pastor, usted con los chistes o con el relajo. Obviamente, si está muerto, no puede servir en un ministerio, pastor. Pero ¿por qué yo pongo eso? ¿Sabes por qué lo pongo? Porque yo no sé cuántos de los que están aquí se puedan morir hoy, se puedan morir en el próximo mes. ¿O eso tú crees que no puede pasar? Pues yo lo pongo ahí. Porque después de muerto no vas a poder servir. Segundo, que estemos muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Pues que personas que vienen a la iglesia pero que todavía no son iglesia. No le han entregado su vida a Cristo. A lo mejor vienen, les gustan los coritos, cantan, escuchan la predicación, pero todavía no se han arrepentido de corazón y han pedido perdón y públicamente han entregado su vida a Cristo. Por lo tanto, no son hijos de Dios. La Biblia dice que los que le recibieron, los que creen en su nombre, esos son hechos hijos de Dios. No es un asunto de religión, no es un asunto de creer existencialmente que Dios existe. No, estamos hablando de un encuentro con Jesús que cambia nuestra vida, que transforma nuestra vida. Pero si eso no ha ocurrido, pues tú no puedes tener frutos de cristiano, porque no eres cristiano. Otra razón puede ser que estás enfermo. Y ahí dependiendo, porque yo he conocido personas enfermas, personas encamadas, ejerciendo ministerio. Pastor, yo estoy orando aquí. Y personas que hacen llamadas desde su cama, postrados, enfermos. Qué bendición. Falta de crecimiento. Lo entiendo, ya vimos. Es importante que tú madures, hay que esperar. Pero ¿qué tú estás haciendo para madurar? Estás estudiando la palabra del Señor, porque eso es lo primero. Fíjate que lo que decía el texto es que puedan hablar conforme a la palabra del Señor. Si tú no estás estudiando la palabra del Señor, no, pero yo vengo los domingos, no es suficiente. Porque aunque aquí se predica la palabra de Dios, no se enseña sistemáticamente la Escritura. Y tenemos un instituto. Cuando sumamos todas las clases de los niños, de los adultos y de todos los niveles, estamos hablando como de 50 clases, más de 50 clases. ¿Qué estás haciendo entonces para crecer? Otros, y esto lo he visto a través del tiempo y es triste también, no sirven a un ministerio, no se acercan porque tienen pecados en sus vidas que no han resuelto y muchas veces no los quieren resolver. Viven una relación de fornicación, saben que eso no le agrada al Señor y siguen esa relación de fornicación, no se casan. Qué triste. Un pecado sin resolver. Otro, falta de compromiso simplemente. Tienen tiempo para todo. Son unas estrellas en sus vidas seculares y sus compromisos seculares, pero no con la iglesia, no con el ministerio. Hay otros que se han herido, y esto pasa mucho, y lo entiendo y es triste. Fueron heridos en esta iglesia o en otra iglesia, y entonces se alejan. Y a veces pueden estar en la congregación, pero no se acercan porque están heridos. Bueno, tú sabes, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios no te da la opción de quedarte herido. ¿Verdad que sí? Dios nos da esa opción de quedarnos heridos. No, Él no quiere que nos quedemos heridos porque sufrimos nosotros. Así que Dios lo que quiere es que haya restauración. Y uno tiene que perdonar, y uno tiene que ir. Y si es un asunto de la iglesia, pues uno tiene que hablar con el pastor. Mire, pastor, está pasando esto. Porque si algo está pasando mal, es importante que el pastor y los líderes sepan. ¿Para qué? Porque si hay algo que corregir, hay que corregirlo. No queremos que otros sean lastimados también. También el miedo. Hay algunos que por su personalidad son tímidos y se quedan, pero no, yo no veo una excusa válida en la Escritura. No, es los tímidos, los que son tímidos. Si tú eres tímido, no te atreves a nada. También Dios te ha dado dones y talentos. Y a ti también Dios te ha llamado. Y lo que Dios te ha llamado a hacer, nadie lo va a poder hacer. Tienes que hacerlo tú. Es difícil, acércate. Hay algunos que dicen, pastor, la edad,
Soy mayor, pastor. Yo soy mayor ya. A mí me encantó la respuesta de Charles Stanley, que le dio a un hermano que se le acercó. Y le dijo, ¿verdad? Charles Stanley estaba haciendo un llamado como este. Y él le dijo, pero yo tengo 70 años, pastor. Stanley. ¿Tú sabes lo que le dijo Stanley? La respuesta de Stanley. Pues tienes que avanzar porque posiblemente te queda poco tiempo. Yo voy a hacer un llamado a la iglesia, pero antes quiero preguntar, el evangelio simple, cuando hablamos de evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y la palabra nos muestra, primero, que Dios nos ama. Dice la palabra que de tal manera nos amó Dios, que amó al mundo con amor eterno. Eso es lo primero. Y dice que a la mano de tal manera dio a su Hijo, Jesús. Pero ¿por qué da a su Hijo? Porque hay un problema en el medio, y es que todos somos pecadores, dice la Escritura. Yo no te pregunto a ti si tú eres pecador, si tú eres pecadora. Yo te digo que tú eres pecador y tú eres pecadora. Porque la Biblia lo dice, que todos hemos ofendido a Dios con nuestra vida, todos le hemos dado la espalda a Dios. Y la única manera de honrar a Dios, agradar a Dios, y el camino de la salvación, no es tratando de nosotros ser perfectos y buenos en nuestra propia justicia, porque nunca lo vamos a hacer. La respuesta provista por el Señor es un camino en Cristo Jesús. De manera que los que creen en lo que Cristo hizo, que Cristo vino y siendo Dios pagó el precio del pecado muriendo en aquella cruz, pero como Él era santo, Él venció al pecado y como era Dios, venció a la muerte también y resucitó y reina en gloria. Y dice la palabra que los que creen en ese sacrificio, en lo que Él hizo, entonces tienen vida eterna. Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice la palabra que tienen vida eterna los que hacen eso. Pero tienen que confesarlo. Es necesario confesarlo. Es difícil creer en un arrepentimiento si no hay una confesión. Es como una muestra, una evidencia de que estamos arrepentidos. De hecho, siempre decimos que no es un asunto de repetir una frase, de levantar una mano, de pasar al frente. Es un asunto del corazón. Pero si tú estás aquí, tú sabes que tú has ofendido a Dios. Tú eres pecador, tú eres pecadora. Tú sabes que Dios te está llamando. Qué maravilloso sería que este día te rindas a Él. Y solamente lo que tienes que hacer es levantar tu mano diciendo, Señor, perdóname, te necesito, ayúdame. Sé que me estás llamando, te pido perdón, Señor. Y los que hagan eso de corazón, dice la palabra, que son hechos hijos de Dios y tienen vida eterna. Así que yo pregunto si aquí habrá alguien que reconoce esas verdades. Reconoce que Dios le está llamando, reconoce su pecado, Dios te bendiga. Él está en una reconciliación allá. Amén. Rafael, Dios te bendiga. Que está hoy y dice, no, Señor, ¿verdad? Yo reconozco, Señor, que he caminado de espalda a ti y te pido que me perdones, Señor. Ayúdame. Los que hacen eso de corazón, dice la palabra, que son recibidos por Él. Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. En ese corazón. Así que pregunto si habrá alguien más, alguien que en este día levanta su mano y dice, ¿verdad? Señor, aquí estoy, perdóname, reconozco que soy pecador, pecadora. Dios le bendiga, Dios le ama. Eres especial para el Señor. ¿Habrá alguien más que en este día dice, Señor, perdóname? Sé que tú me estás llamando, Señor. Yo no quiero salir de aquí sin tomar una decisión. ¿Habrá alguien aquí que es un hijo de Dios, una hija de Dios y se apartó de sus caminos? Pero sigue siendo hijo de Dios, eso no cambia. Pero te alejaste y hoy quieres regresar a casa. Quieres reconciliar tu vida con el Señor. ¿Habrá alguien así aquí hoy? Un hijo de Dios, una hija de Dios que hoy quiere reconciliar su vida con el Señor porque el Señor le está llamando y dice, ya no quiero estar más lejos del Señor. Ya no quiero estar caminando en desobediencia. Los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, que hemos sido llamados a servir al Señor, que Dios nos ha dado dones y talentos. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Dónde tú estás en este mensaje? Y yo quisiera que aquellos que en este día quieren acercarse al Señor, mira, aunque sea acercarse, mira, Señora, ayúdame, reconozco que en esta área de mi vida, que es parte fundamental también de mi relación contigo, Señor, mi cristianismo, yo estoy
yo no estoy caminando como lo que dice tu palabra. Y yo voy a pedir que todos esos que quieren hacer, ir al Señor, decirle, yo necesito caminar en esas obras. Dios, y si no conocen los dones y talentos, Señor, acercarme, revélame esos dones. Todas esas vidas yo quiero que pasen al frente. A ustedes que han pasado aquí, qué privilegio les ha dado el Señor de ser usados como sus instrumentos. Eso es lo que Él quiere. Y yo sé que la vida es difícil, es dura, pero el Señor nos ama, el Señor nos levanta. El Señor no está mirando hacia atrás, sino qué vamos a hacer, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que pasa ahí. Espíritu de Dios, usa mi vida para tu gloria. Amén. Para tu honra. Si tú estás allá, te puedes poner de pie y canta eso también al Señor. Y pídele eso a Dios también. Todos clamemos al Señor. Usa mi vida Queremos honrarte, Señor. para tu gloria. Aleluya. Sí, Señor, para tu gloria solamente. Para tu honra. Lléname, lléname. Lléname, lléname de tu presencia. Lléname, lléname de tu amor. Lléname, lléname de tu humildad. Lléname, Señor. Lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu humildad. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por tanto amor, misericordia, bondad y hacernos partícipe también de tu obra, Señor. Ayúdanos a caminar conforme, Señor, a tus propósitos y tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor, para cada uno de los hijos, de tus hijos aquí en la Iglesia Bautista de Glenview, Señor. Ayúdanos a honrarte con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermano, que la paz del Señor sea con todos ustedes.